Hola y bienvenidos a este especial que hemos preparado desde CEMARIN y la Universidad del Norte con el propósito de sumergir a investigadores, tomadores de decisiones y público en general, amante de los océanos, en alguno de los temas que consideramos claves para el desarrollo de las ciencias marinas del país y la región. Este especial se realiza en el marco del Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, proclamado por las Naciones Unidas entre 2021 y 2030. En este segundo episodio hablaremos sobre energías marinas y transición energética. Mi nombre es Óscar Álvarez, yo soy profesor del Departamento de Física y Geociencias de la Universidad del Norte en Barranquilla y los estaré acompañando como moderador en este capítulo. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos con nosotros a Ana Brito. Ana es asesora senior de WABEC, que es una compañía de consultoría, investigación, desarrollo e innovación especializada en ciencias marinas. Hola Ana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos. Olá, muito gosto. También tenemos con nosotros al profesor Andrés Osorio. Andrés es profesor de la Universidad Nacional, profesor titular, y también es actualmente el director de CEMARIN. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Oscar, ¿cómo estás? Bueno, hoy me toca, dentro de estos especiales de podcast, estar del otro lado, así que ha sido un placer también poder contarles de esta experiencia en los temas de energías marinas en este espacio y qué bueno que estés tú moderando. Gracias. Así es, Andrés ha sido el moderador de las ediciones anteriores, pero ahorita lo sentamos en el banquillo contrario para que nos cuente un poco de estos temas. Andrés es investigador en ciencias, en energías marinas, así que tendrá bastante para decirnos al respecto. Y bueno, algunas preguntas se las voy a hacer a uno, otras preguntas se las voy a hacer a otro y luego abrimos un poco más la discusión, porque quiero abrir primero para las personas que apenas se están enterando de qué es esto de las energías marinas. Quisiera preguntarle primero entonces a Andrés. Andrés, ¿nos cuentas por favor qué es esto de las energías marinas y qué tipo de energías marinas existen a forma de introducción al tema? Sí, Oscar, mira, el tema de las energías marinas para todo el público que nos está escuchando en este momento es primero dentro del concepto de energías renovables marinas, pues hemos identificado algunos recursos que básicamente desde el concepto básico de energía, o sea, tú tienes energía potencial, energía cinética, eh, y pues la idea es poder aprovecharlo de los movimientos o de las masas de agua que podamos tener en el océano. Entonces, la primera energía o las dos primeras que más se han impulsado fueron la energía marina de olas, perdón, y la energía de las mareas. Esos fueron los dos primeros. La energía de las olas, pues tiene energía potencial y energía cinética acumulada, y la energía de las mareas también es mucha energía potencial porque es la masa de agua que se acumula y luego sale. Luego las otras dos energías que se han impulsado en menor, digamos, nivel a escala mundial es la energía de los gradientes térmicos del océano, la diferencia entre temperaturas, que también podemos transformar esas diferencias de temperaturas como una central termoeléctrica, pero en este caso de la diferencia térmica del océano, y la energía de los gradientes salinos. Los gradientes salinos o los gradientes, digamos, de concentraciones entre dos masas de agua es el equivalente como a una pila, ¿cierto? Una pila que tiene diversas concentraciones de gradientes y polaridades, entonces se puede aprovechar de esa manera. Y hay una energía, digamos, que venía como en otra línea, que es la energía eólica en tierra, muy fuerte, que se venía desarrollando durante muchos años y recientemente, pues cuando digo recientemente, las últimas décadas, se empezó a impulsar también la energía eólica marina, encontrando un potencial altísimo y posiblemente ha sido uno de los jalonadores de todo lo que son las energías marinas también, porque pues ahorita se está pensando, más adelante hablamos un poquito del tema sistemas multiplataformas de energía.
Básicamente son esas 5 fuentes. Vale, ok, entonces tenemos 5 fuentes principales. Y entonces ahora también yendo en estos conceptos iniciales, quisiera por otro lado preguntarle a Ana. Ana, de estos 5 energías, 5 tipos de energías que menciona Andrés, ¿cómo ves el estado de desarrollo? Cuando hablamos de energías renovables, pues creo que a la mayoría de la sociedad se le viene a la mente las turbinas eólicas y los paneles solares. Si los comparamos con estos, ¿en qué estado estamos con las energías marinas? Bueno, las tecnologias de energia oceânica han alcançado diferentes etapas de seu desenvolvimento. La energia térmica oceânica, OTEC, o gradiente de salinidade se encontram em la etapa de investigação de I+D. La energía ondimotriz y la energía maremotriz se encontram en una etapa de prototipo y de proyecto piloto. La producción de energía eólica marina utiliza tecnología madura a gran escala y comienzan a anunciarse proyectos flotantes de energía eólica. Ok, ok. Entonces, en ese sentido, la que estaría en mayor desarrollo actualmente sería la energía eólica offshore. Sí, la energía eólica offshore. Ok. Y entonces, bueno, ese es el estado presente. Ahora sí, la siguiente pregunta quisiera escuchar la opinión de ambos. Ahora pongámonos en el marco de la década de los océanos, de las ciencias oceánicas que estamos comenzando en este 2021 y va hasta 2030. Pero además, esta década al mismo tiempo coincide con la última década para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados también por las Naciones Unidas. Allí hay un objetivo de desarrollo particular que es el objetivo número 7 que nos habla de energía limpia y asequible. Quisiera preguntarles entonces, empezando, podemos empezar esta vez por Ana. Ana, ¿cómo ves que las energías marinas puedan aportar a este desarrollo de la energía limpia en la siguiente década? Eu penso que as energias marinas podem ser complementares a outras renováveis, especialmente em zonas costeiras e com mais impacto em las zonas aisladas ou islas. Las instalaciones fixas de eólica marina ya se han demostrado en Europa, pero las instalaciones de eólica flotante estão agora mesmo em fase pré-comercial e podem ampliar a contribuição de renovável marina ao sistema elétrico em los próximos 10 anos. Ok. Andrés, bueno, como ya se pueden haber dado cuenta, Ana es portuguesa y nos ayuda a tener una visión global e internacional. Andrés, en el caso tuyo, quisiera preguntarte la misma pregunta, pero en especial por Colombia y por la región latinoamericana. ¿Cómo ves que estos renovables puedan aportarnos en esta década oceánica? Sí, en el caso de Colombia, Oscar, yo creo que tenemos un contexto bastante interesante y es que tenemos una ley, ¿cierto?, de energía renovable que ha permitido jalonar el mercado de, digamos, de nuevas energías en el país, ha permitido que algunas empresas hayan empezado a hacer apuestas interesantes frente a los recursos convencionales, principalmente eólico y solar, pero digamos que ese es el contexto legal que yo creo que ha sido muy importante para que estas energías entren. Ya específicamente entonces en las energías marinas, creo que tenemos unos retos interesantes que veo que se empiezan a desarrollar y es que básicamente Colombia en todas las zonas costeras, tanto en el Pacífico como en el Caribe y en las zonas insulares, son zonas muchas donde el recurso energético
estamos en zonas no interconectadas, o sea, es decir, no tienen acceso al sistema actual, digamos, de energía del país. Las zonas insulares particularmente, toda la zona del Pacífico tiene todas estas dificultades y en algunas zonas del Caribe, pues creo que esto es una oportunidad importante para que las energías marinas penetren. Eso por un lado. Lo segundo, lo tercero, digamos, la ley, primero, las zonas no interconectadas, y lo tercero, que creo que es lo más interesante, es que recientemente en algunas conversaciones que hemos tenido con algunas empresas del país, hay interés muy grande por parte de las empresas a que apostemos a las contribuciones de reducción de emisiones, ¿cierto? Entonces, la reducción de emisiones, pues solamente se va a lograr con estrategias de mitigación y adaptación, y las energías marinas, pues definitivamente van a jugar un rol importante en ese tema. E incluso esto complementario con otras oportunidades como el tema del hidrógeno, etcétera, van a poder jalonar las energías marinas en esta década. Ok, entonces lo que saco aquí un poco en limpio de sus intervenciones es las energías marinas hacen parte de un conjunto de las energías renovables y todas se debería más o menos apostar por todas las opciones, ¿no? Tanto marinas como no marinas y tratar en un marco amplio de que entre todas empujemos hacia allá. Correcto, Oscar. Ese es el punto. Y yo creo que cuando empiece a desarrollarse una, e incluso cuando ya nos metamos a las marinas específicamente, una empezará a jalonar otras. Entonces yo creo que ese es el camino, ese es el camino. Y bueno, ya digamos que hay retos que, bueno, de pronto Ana nos puede complementar un poquito más relacionados con ya los costos de instalación, los costos de operación, todo lo que es CAPEX, OPEX, todas esas cosas. Creo que son de las preguntas que siempre te hacen los inversionistas antes de meterse en este mundo, y creo que hay retos complejos. Bueno, entonces voy a aprovechar, Andrés, esta idea con la que cierras, justamente entonces para transmitírsela a Ana en forma de pregunta. Eh, Ana, en las energías marinas o en las energías renovables en general hay muchísimos retos, desde las estimaciones detalladas del potencial, pasando por la instalación de dispositivos en el mar, ¿no? Que ya estamos hablando de una zona muy energética, agreste, donde hay sal, corrosión, hasta costos de operación, transmisión, impactos ambientales. Bueno, los campos son muchísimos, los económicos. En este sentido, quisiera preguntarte, Ana, justamente eso, ¿cuáles crees que son las barreras claves o los retos claves para, para que las energías marinas eh, tengan una mayor difusión? Eu creio que os maiores desafios a superar estão relacionados com a necessidade de provar tecnologias em el mar durante largos períodos de tempo para validar o desenho. Necessitamos de ter tecnologias robustas e confiáveis. E este passo é crucial e é urgente. Aqui, os centros de ensaio jogam papel clave porque te permitem provar tecnologias em entorno controlado e com suporte especializado. Eu creio que isto é muito importante. A redução de costes também é aspecto muito importante e sucederá com instalações a grande escala, como se passou com a energia eólica marina. Se han logrado importantes avances con el diseño de las tecnologías, materiales y en la logística de las operaciones marítimas. Y también en términos de impactos ambientales.
e existe mejor conocimiento sobre la interacción de las tecnologías con el medio ambiente y las posibles medidas de mitigación. Y este es el camino. Mas muy importante es probar las tecnologías en el mar durante largos periodos de tiempo para validar la tecnología. Claro, muy interesante y muy importante, ¿no? Ya tener pilotos en campo que permitan realmente ver si las cosas sí funcionan bien. Y entonces conecto entonces la idea final de Ana y le hago a Andrés una pregunta al respecto. Andrés, ¿sabes si en el país tenemos en este momento algún piloto en operación o planeado de energías marinas? Bueno, Ana menciona la escala de laboratorio primero y la escala de campo después. No sé si tienes alguna información al respecto. Oscar, digamos lo que tengo de informaciones de lo que nosotros, digamos, hemos impulsado, pues también en los grupos, también pues obviamente en colaboración contigo y con colegas pues de la del norte y de la misma Universidad Nacional, y es que a nivel de energía de olas y de corrientes no hemos desarrollado prototipos ni en laboratorio ni en campo. De pronto en laboratorio algunas cositas, algún grupo muy pequeñitas, pero que de pronto se nos escapan. Eh, pero donde sí se hace unas apuestas importantes es justo en el tema de gradiente salino, que es un tema que en Colombia tiene un potencial muy alto, y gracias a eso, digamos, se impulsó un prototipo en laboratorio en la Universidad Nacional, en la Facultad de Minas, en la sede de Medellín, con un grupo, el grupo GRECI, que es en alianza con un profesor, el profesor Carlos Sánchez, experto en temas de electroquímica, y con un grupo de estudiantes, se logró instalar el primer prototipo de energía de gradiente salino a partir de la electrodiálisis inversa, y se ha escalado pues mejoras en ese desarrollo. Y actualmente hay un proyecto que hacemos entre justo Uninorte y Universidad Nacional, liderado también por un profe de la Universidad del Norte, el profesor Aimer Maturana, donde pues participamos muchos investigadores, tú también estás y hay otros, pero pues para toda la audiencia que se entere que vamos como meta a 3 años a tener el primer piloto, digamos, a escala en el río Magdalena, produciendo energía a base de gradiente salino. La meta de ese piloto son 150 watts, ¿cierto? Que queremos hacer ahí, ¿no? Es eso. Bueno, Andrés, sí, de este sí sabía, claro. Eh, y bueno, esperemos a ver que todo salga muy bien con él. Y si quienes escuchen este podcast saben entonces de otros pilotos que se estén desarrollando, que no los tengamos en el radar, pues qué chévere sería que nos escribieran, que nos contactaran por las redes de Semarín, de Uninorte o a nuestros correos y nos hagan saber. Y bueno, eh, por allí sé que también se está desarrollando una red colombiana de energías marinas y bueno, bienvenidos todos a ella. ¿Así es, Andrés? Si me, si me permites, complemento ahorita con lo que estabas diciendo. Hay un proyecto que tenemos en alianza con la Universidad Militar y con varias universidades, la de Magdalena, la de Guajira, liderada por la Universidad Militar, con el profesor Juan Rueda, en el tema de eólica marina. Y él tiene pues como meta pues de poner un piloto, ese sí digamos que es a una escala más pequeña, una turbina de eólica marina, pues pero en campo. Entonces digamos que ese es el otro piloto que me faltaba, que es muy interesante y muy importante. Vale, vale. Bueno, me voy a mover ya un poco, no nos queda mucho tiempo, entonces creo que tengo un par de preguntas más. Eh, una relacionada con los impactos ambientales de las energías marinas. Eh, digamos que la concepción usual de energías renovables es que son limpias en sí mismas por el hecho de no generar combustión
de hidrocarburos. Pero aparte de la combustión directa de hidrocarburos, se está empezando a hablar cada vez más de, de otros posibles impactos ambientales. Y el objetivo de desarrollo sostenible habla en sí mismo de energías limpias. Entonces quisiera también en aras a ampliar un poco más la discusión y que las personas que nos escuchan aquí sepan o se enteren que es un tema también muy amplio y muy interesante. Ana, en este caso te pregunto a ti, ¿qué nos puedes contar sobre directamente qué tan limpias son las energías marinas? Um, las energías marinas son energías limpas. Mas lo que es importante también de decir es que la generación de electricidad como proceso industrial necesita de equipos e instalaciones específicas. Ya sea para la utilización de una fuente renovable o no renovable, todos generan un impacto. Sin embargo, el proceso de fabricación y de reutilización o desmantelamiento puede analizarse y reducir su impacto. Pero no tenemos que olvidar que la vida útil que estamos estudiando para renovables es de al menos 25 años. Y durante este plazo estaríamos generando electricidad y evitando la generación de CO2. Existen muchos proyectos en los que se analiza el ciclo de vida de la instalación. Um, Esta é uma questão que se habla quando se pretende estimar os impactos. É importante também de considerar o ciclo de vida. É uma nota que gostaria de dizer quando se habla de los impactos ambientales. Andrés, ¿quisieras agregar algo más? Yo creo que el tema de las energías limpias, como estamos diciendo, y como lo decía Ana, creo que está muy claro. O sea, no hay ninguna intervención humana, ¿cierto?, que pase por un proceso tecnológico de transformación de algún material que sea, digamos, 100% limpia, es decir, como que no haya ningún impacto. Entonces, lo que tenemos que ver es qué capacidad tenemos de hacer la economía circular, ¿cierto? O el ciclo de vida del producto completo. Es decir, si nosotros estamos usando materiales, qué materiales estamos usando y cómo los vamos a disponer al final y cómo vamos a reutilizarlos al final. Entonces, digamos que ese es el reto grande que tienen pues cualquier proceso tecnológico y en este caso ya estamos reduciendo un impacto importante de emisiones, de CO2, de contaminantes. Entonces, creo que en la otra parte del ciclo es importante, necesario y trabajar sobre materiales pues un poco más sostenibles en el largo plazo. Pero necesariamente es un punto muy importante a tener en cuenta que se debe trabajar y estamos trabajándolo. De hecho, el proyecto que hicimos del prototipo de gradiente salino tuvo una componente de ciclo de vida de producto. Vale, vale, muchas gracias. Y sí creo que es importante, ¿no? Que es una parte importante pues del desarrollo de estas energías. Voy a ir cerrando pidiéndoles un poco más como ya el mensaje para llevar a casa un poco. En este sentido, le voy a hacer una pregunta a cada uno. Ana, te quisiera preguntar en este caso, ¿crees que vamos por buen camino en el desarrollo de las energías marinas? ¿Crees que hay una buena articulación de múltiples niveles, universidad, empresa, gobierno
instituciones multilaterales internacionales. ¿Crees que están dadas las condiciones y vamos por buen camino en el desarrollo de las energías renovables marinas o en algún aspecto hay que acelerar? Eu creio sim, eu creio que estamos em el caminho correto para cumprir com os objetivos energéticos globais para 2030 e para as energias marinas em particular. Pero aún se necesita una mejor articulación entre las entidades políticas, la industria y los investigadores, porque todavía aún estamos lejos de las metas que deberemos alcanzar. Pero veo sinais alentadores em todo o mundo. As energias renováveis estão ganhando terreno, assim como as energias marinas. La caída de precios, las mejoras tecnológicas, las políticas favorables estão contribuindo ao crescimento das energias renováveis, mas sendo necessário aumentar a inversão em novas tecnologias, em particular energias marinas. Que bueno, muy alentador tu visión. Andrés, de pronto quisieras complementar algo desde nuestro contexto colombiano, ¿cómo ves que va ese desarrollo? Oscar, al inicio, cuando me preguntaste de las energías y hablamos de los recursos, comenté un tema y tenía que ver con la articulación que puede tener las energías marinas con otras necesidades, digamos, por ejemplo, orientadas a los objetivos de desarrollo sostenible, a las metas que tenemos como país y los acuerdos globales. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos unas apuestas de reducción de emisiones de CO2, entonces las energías marinas se vuelven un articulador clave. Cuando hacemos apuestas a sistemas donde aprovechemos los recursos locales, doy un ejemplo, en el caso de San Andrés, hemos planteado nosotros la necesidad de hacer un parque científico tecnológico donde se aproveche el agua de mar profundo, por ejemplo, o los gradientes salinos también. Entonces ahí podemos aprovechar el agua de mar, pero también podemos acoplarlos con otras tecnologías, enfriamiento, agua potable. Entonces, por ejemplo, también tenemos otros proyectos en la importancia de usar esta misma energía para desalinizar y dar agua potable a personas. Y la industria que se pueda generar alrededor de todo este tema. Si yo tengo energía, tengo agua cerca de las zonas costeras, cerca de las zonas insulares, entonces puedo generar una economía distinta a partir de acuicultura, agricultura, productos tecnológicos marinos. Entonces, digamos que yo creo que eso es alentador. O sea, en la medida que estemos pensando en retos de innovación, retos de emprendimiento, retos de una economía más sostenible, entendiendo los recursos locales en el país, pues en la medida en que las empresas y los inversionistas empiecen a ver eso como un panorama atractivo, pues las energías renovables son el recurso que va a mover todas esas economías. Entonces yo creo que la energía se tiene que sacar del lugar a donde está desarrollándose el potencial negocio económico. Entonces, y si estamos cerca de la costa, estamos cerca a las zonas insulares, pues la energía marina será el recurso. Entonces eso es lo quiero ser positivo frente a eso, pero el camino es largo, tenemos una década, como tú dices, con apuestas importantes y necesitamos articular mucho más esta relación universidad, empresa, Estado, pero sobre todo creo que el llamado aquí es a los jóvenes. Creo que desde el CEMARIN tenemos unos espacios abiertos como una línea estratégica que es la energías marinas también, y invitamos a todos los jóvenes que más quieran unirse porque esta es la masa crítica que necesitamos para que se puedan implementar estos proyectos. Gracias, Andrés. Y te voy a hacer, iba a dejar ahí contigo, pero te voy a hacer una última pregunta por lo último que comentaste antes de cerrar con Ana. Y es justamente ese llamado que haces a los jóvenes. Quisiera, Andrés, que nos comentaras un poco brevemente qué clase de profesionales se requieren para trabajar en energías renovables marinas. De pronto alguien pensará que solo se requieren ciertos tipos de ingenierías, pero ¿qué profesiones en general crees tú que se requieren
para acercarse a este? Si un joven escucha esto y le gusta el mar, pero está estudiando economía o derecho, ¿qué le dirías? Yo, digamos, este es un llamado que siempre, digamos, en los cursos en los que asisto, que han sido pues para ingenieros, pero en la universidad tenemos una cátedra abierta que se llama Cátedra del Mar. También decimos que todos tenemos que ver con el mar, ¿cierto? En el caso de Colombia, Ana, hemos hablado de que el 50% del territorio colombiano es mar, ¿cierto? Y estado inexplorado y poco desarrollado. Entonces creo que todas las profesiones son bienvenidas. Y por hablar específicamente de la energía marina, tú acabas de hablar, por ejemplo, de economistas o de contadores, ¿cierto? Necesitamos calcular, ¿cierto? Estos costos de inversión de este tipo de proyectos en el mar y hay que entender las realidades locales. En el tema legal hay un tema jurídico, pues de abogados que tiene que ver con patentes, con tecnologías, pero también con temas normativos de derecho, ¿cierto? Ambiental, ¿cierto? Y de derecho nacional, internacional, que tiene que ver con el aprovechamiento de un recurso ahí local, ¿cierto? También igualmente creo que pues los clásicos que identificarías de un proyecto energético, ingenieros electrónicos, mecánicos, de control, químicos, ingenieros químicos son súper bienvenidos con estos temas de gradientes salinos y gradientes térmicos, y otros profesionales, digamos, como ingenieros industriales, ingenieros de diseño, no de arquitectos que se quieran meter con el tema de diseño de plataformas, infraestructuras en las zonas marino-costeras, porque todo esto tiene grandes retos. Geólogos, ¿no? Pues y algunos que me dirán, no, es que yo soy historiador y no tengo nada que ver. Pues entonces también necesitamos historiadores o filósofos incluso, porque los historiadores nos hacen entender el pasado, dónde estamos y para dónde vamos, ¿cierto? Para no repetir los errores del pasado. Entonces creo que desde esa perspectiva la planificación y la prospectiva del futuro viene mucho de los pensadores, ¿cierto? Entonces, pues por dar un abrebocas de todos los profesionales que son bienvenidos. Sociólogos, por ejemplo, también me hiciste pensar al final Totalmente, la relación totalmente. con las Con las comunidades, comunidades. totalmente. Antropólogos, sociólogos, totalmente. Es eso. Bueno, Andrés, entonces todos bienvenidos, mejor dicho. Gracias, Andrés. Y quisiera entonces cerrar con Ana. Ana, como haciendo un poco de apuesta al futuro o de futurología, que decimos. Andrés nos comentaba, por ejemplo, que en Colombia en particular hay un recurso muy importante y una apuesta por la energía de gradiente salino, pero te quisiera preguntar en una visión más global, nos decías al principio que la energía eólica offshore es posiblemente la que en este momento está en una mayor etapa de desarrollo, pero quizás pensando ya a 10 años, ¿cuál es esa otra o otras energías marinas que a 10 años dirías que van a estar en un estado de desarrollo, que apostarías a que van a estar en un estado de desarrollo maduro de generación comercial? Um, antes de elegir um tipo de tecnologia, creio que primeiro é necessário saber o recurso disponível nesta zona e que é o que estamos buscando como resultado. A dia de hoje, uma turbina de eólica marinha não é comparável com as outras renováveis marinas, pero eso no descarta que no puedan ser compatibles. Las energías maremotriz y ondemotriz le pueden aportar estabilidad al sistema de eólico offshore y hay que pueden generar energía de forma continua. Los equipos de energia maremotriz também estão estudando para sua instalação em costas, para reduzir a erosão. Portanto, creio que
la energía maremotriz y ondimotriz son pueden trazer una boa aposta por el futuro en 10 años. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buen español, debo decir. Perfectamente te entendimos todo muy claro. Muchas gracias, Andrés, también por tu visión. Y bueno, muchas gracias a quienes nos ven y nos escuchan. Y los invitamos a que estén pendientes de las próximas ediciones de este podcast. Vamos a estar hablando de otros temas muy interesantes como contaminación en los océanos, datos oceanográficos, entre otras sorpresas que se vienen. Así que, bueno, esto es todo por este episodio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Oscar, y Ana también por acompañarnos. Que tengan buen resto de día. Muchas gracias por la invitación.